Amados hermanos, Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Por fe andamos, no por vista. Amén. 2 Corintios capítulo 5, verso 7 dice, por fe andamos, no por vista. Amén. Es primero la fe y después la vista. Repito, primero es la fe y después la vista. Amén. La fe no camina a la par de la lógica. La fe se pone sobre la lógica y le enseña el camino para seguir. Amén. Si tú vas a querer basar o agarrar tu fe y manejarla por la lógica, tu lógica siempre ha de limitar tu fe. Siempre la lógica te va a llevar por otro rumbo. La fe se pone sobre la lógica. No es que la fe evita la lógica o simplemente la quita. No, en ninguna manera. La fe lo que hace con la lógica es conducirla por el camino correcto para que lo vayan entendiendo. Ahora, el día que tú conociste a Jesús como tu Señor y Salvador, te fue entregada, ahí es donde inició tu camino de fe. Y no estoy hablando de la fe de hombres. Amén. Hay una fe que proviene de los hombres, fe a creer en sus principios, en su moral, fe en sus cosas. Los hombres tienen fe en muchas cosas. Y esa no es exactamente la fe de Dios. Amén. Esa fe no es la fe de Dios, sino es una fe de hombres nacida en el hombre o hasta en las tinieblas. Es una confianza en realidad en aquello que ellos creen, en sus valores, en sus metas, inclusive en su propio poder mental y cosas semejantes. La fe que proviene de Dios en realidad te fue revelada, nos fue revelada a nosotros en nuestro espíritu. Primero se manifiesta en nuestro espíritu, es por eso que la palabra dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Primero te fue revelado quién es Jesús, pero eso fue en tu espíritu. Hubo un momento en tu vida donde te fue revelado quién es Jesús, realmente quién es. Y ahí es donde inició la fe. La fe inició en tu espíritu. Pero esa fe no hubiera podido ir adelante si tú no hubieras entendido. Amén. Sin el entendimiento, en realidad tu fe va a estar muerta. Si no logras entender realmente las cosas, tu fe no va a poder avanzar, no va a poder realmente crecer en ti. Si tú no logras entender cuando Dios te está hablando algo, no va a poder crecer la fe en ti. La fe se produce en realidad cuando tú escuchas a Dios hablándote a ti. Amén. Estoy simplificando conceptos aquí, porque la palabra dice así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y de esto ya les he hablado varias veces. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es primero la fe, es primero el oír. Amén. El oír, hay algo que tienes que desarrollar y es tu forma de oír, tu manera de oír. Que tú puedas oír a Dios cuando Él te está hablando. Porque si no desarrollas eso, tampoco vas a poder tener fe, no vas a poder adquirir fe. Amén. Y la desarrollamos cuando nosotros, por ejemplo, vamos a orar. Así cuando tú vas a orar, busca oír más que hablar para que esa tu fe se desarrolle. Porque Dios está hablando contigo de muchas formas. El problema es cuánto realmente tú escuchas. El problema es en realidad la audición de la persona que quiere oír a Dios. Amén. Hemos vivido acostumbrados a vivir de una forma carnal y de una forma que no es la de la fe de Dios. Así que ahora todo aquello debe ser renovado, debemos aprender, reaprender nuevamente. Todo aquello debe ser hecho nuevo, nuestra forma de oír, debemos volver a aprender cómo debemos escuchar y cómo debemos ver. Porque nadie te ha enseñado nunca a ver en el espíritu. Nadie nunca te ha enseñado a ver más allá de lo que tus ojos miran. Pero la Biblia habla de eso y ha estado hablando de eso por muchos y muchos años. Es más, por eso en 2 Corintios capítulo 4, verso 4 nos habla de que Satanás ciega esa manera de mirar, esa forma, esos ojos espirituales que tenemos. Eso es lo que Satanás ciega, los ojos del entendimiento. Y está hablando de los ojos del alma. Y es lo que les ha cegado a cantidad y cantidad de creyentes inclusive, y hasta el día de hoy viven, pese a que en algún momento sus ojos estaban abiertos, al día de hoy viven como ciegos. Amén. Por ejemplo, cuando en el ejemplo de Eliseo, en el Antiguo Testamento,
Cuando va toda una tropa, todo un ejército para querer capturar a Eliseo, en realidad cuando va su criado, porque su criado estaba viendo solo lo físico, cuando va su criado y le dice, ¿qué íbamos a hacer? Porque él estaba viendo solamente lo físico y la cantidad de soldados que habían venido contra ellos, amén, para apresarlos o matarlos, tanto al profeta Eliseo como al que se encontraba sirviéndole, su criado. Entonces ¿qué hace Eliseo? Le pide, clama a Dios, pidiéndole para que le abra sus ojos. Noten ahí que le pide a Dios que le abra sus ojos, o sea, los ojos de aquel criado de Eliseo estaban cerrados, por eso él no podía ver. Sus ojos ni siquiera estaban abiertos, sus ojos no tenían multitud de cosas. Estoy hablando de los ojos espirituales. Y Eliseo ora a Dios y le pide que le abra sus ojos. Y recién entonces este criado puede ver aquel mundo espiritual, el cual Eliseo ya estaba viendo, por eso estaba confiado en Dios y demás, y no tenía temor alguno, porque él vivía viendo también lo espiritual. Amén. Él ya estaban sus ojos abiertos de Eliseo, pero del criado ni siquiera estaban abiertos. Sus ojos continuamente estaban cerrados, así es que él no podía ver nada de lo espiritual. Como Eliseo, sí. Y Eliseo se movía por esa vista también. Amén. Por eso cuando nosotros vamos a orar, hermanos, es muy importante que se supone que estás cerrando tu vista a este mundo y a las cosas terrenales, y tu atención debe ser de la misma forma. Nuestra atención cuando vamos a orar tiene que cesar a este mundo y a lo físico. Por eso vamos a orar, doblamos rodillas con nuestro cuerpo y nuestro corazón para buscar que Dios nos hable, nos muestre lo que sea que Él quiere mostrarnos o hablarnos, y nosotros hablemos con Él de eso que Él quiere hablar con nosotros. No se trata la oración tanto de ir y yo hablar lo que yo quiero, sino más bien se trata más de ir y escuchar a Dios y poder ver ahí, tanto como oír, todo lo que Él tenga para mí o quiera hablar conmigo o quiera mostrarme. Así que estamos cerrando los ojos en realidad para poder ver aquello que Dios quiere mostrarnos y que nosotros veamos. Estas partes, hermanos, es muy importante lo que les escribí, por eso es eso. Muchos no pueden ver porque en cuanto entran a la oración, llevan encima y en su corazón tantos dogmas de hombres, creencias equivocadas, religiosidad, falsas enseñanzas y demás, doctrinas de demonios inclusive, muchos y muchos, que es imposible que cuando van a orar vean algo por lo menos de lo que Dios intenta mostrarles. Es muy difícil para muchos. No pueden ver. Amén. Y es muy difícil, solamente logran ver en muchos sus pecados porque les han enseñado, inclusive en muchos lugares, lo único que les han enseñado es que tú eres un pecador y tienes que arrepentirte y eres un pecador y eres un pecador. Prácticamente es como que les estaban diciendo, eres un inútil. Para lo único que sirves es para pecar. Así que todo ese pensamiento, esa manera de pensar y de sentir y de ser, les han incrustado tanto en la mente y en el corazón que eso es lo que creen. Así que cuando van a orar, lo único que piensan es que soy un pecador, un terrible pecador, y lo único que logro ver entonces son mis pecados. Y con esa mentalidad nunca vas a lograr ver más nada. Necesitan despojarse de esa mentalidad y de esas enseñanzas totalmente equivocadas, religiosas, enseñanzas religiosas. Amén. Para que puedas ver algo más allá, que no sea simplemente ya pecado. Y realmente tu fe pueda crecer, pueda aumentar en base a todo eso. Porque una de las formas también en que Dios habla con nosotros es a través de imágenes. Habacuc capítulo 2, verso 1 nos habla sobre esto. Y nos dice tomando la parte principal, Habacuc dice, estaré atento, miraré para ver lo que se me dirá. ¿Cómo puedes ver las palabras? Está hablando aquí Habacuc de que Dios te habla a través de imágenes que Él te muestra. Por eso dice Habacuc, estaré atento, miraré, estaré atento para ver lo que se me dirá.
ver las palabras, está diciendo. ¿Cómo puedes ver las palabras? No puedes. No puedes ver lo que otra persona te está hablando. A no ser que esas palabras te las hablen a través de imágenes. Así es que es de eso que está hablando Habacuc. Es una forma en la que Dios habla con nosotros, mostrándote imágenes. Amén. Todo tu ser, todo nuestro ser, amados hermanos, ha sido diseñado por Dios para que tengamos comunión con Él. Todo tu ser no fue diseñado para que Satanás lo utilice y demás. No, en ninguna manera. Nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo fue diseñado por Dios para que funcione con Dios, camine con Dios, viva con Dios, tenga comunión con Dios. Fuimos creados para tener comunión con Dios, vivir con Dios, andar con Dios, estar en Él y Él en nosotros. Pero mientras muchos no lo entiendan, y no lo entienden porque no lo pueden ver, y no lo vas a poder ver, no vas a poder ver la realidad en verdad, mientras tus ojos estén cegados, o los ojos de tu alma, estoy hablando aquí, con lo que los ojos de tu entendimiento estén cegados y no logres ver más allá que simplemente pecado, pecado, pecado y cosas así que a muchos les han metido de sobremanera. Es por eso también que se dan en muchos las manifestaciones demoníacas, por ejemplo, hermanos, porque les han metido doctrinas donde solo les enseñan que son pecadores y tienes que renunciar a tus obras de la carne y eres un vil pecador y tienes que renunciar a tus obras de la carne. Y en su corazón se sienten tan débiles, que es lo mismo en su espíritu. En su espíritu son personas débiles, que no tienen, según ellos, no merecen nada, no tienen acceso a nada. Así que lo único que pueden hacer es llorar y sufrir. De tal manera que cualquier demonio viene y los agarra a lapos. Porque en su interior, en su corazón, se sienten de esa manera, tan débiles y tan menos y tan nada. O sea, eso ya no es siquiera humildad. No es humildad eso, hermanos. Es una mentalidad que les han metido a muchos a través de repetirles y repetirles y nunca decirles quiénes son ahora en Cristo Jesús. Por ejemplo, tú, hermano, hermana, ¿sabes quién eres ahora en Cristo Jesús? ¿Sabes a qué te ha dado acceso el Señor Jesús? ¿Sabes qué es lo que Él ha hecho por ti en la cruz del Calvario? Ahora imagínate tú contradiciendo a lo que Él hizo en la cruz cada vez que tú vas y hablas lo contrario, en lugar de agradecer a Dios y decirle, Señor, gracias por lo que has hecho en la cruz, porque tú me has dado esto, ahora soy esto, gracias a lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, a tu sangre preciosa. Y tú estés hablando, inclusive cuando vas a orar, cosas contrarias a lo que Él ya te ha entregado en la cruz. Uno, porque lo ignoras. Dos, porque te han metido otras enseñanzas erróneas, religiosidad y demás. Dogmas de hombres y tantas cosas que hay hoy en día. Qué terrible asunto, hermanos, en muchos. Por eso no pueden ver muchos, porque hay tantos dogmas. Y en cuanto entran a la oración, están ahí sus muros. Por ejemplo, a muchos les han enseñado que solamente Dios les habla cuando abren su Biblia y a través de la Biblia. O sea, desconocen realmente el contexto general de cómo Dios habla, porque están basados tanto en su religiosidad y en sabiduría humana, lo cual no debería ser. Están basados en sabiduría humana, no en lo que el Espíritu Santo les haya enseñado o hablado, sino en lo que un hombre que tiene 1000 años de estudio, los doctores de Dios, los estudiosos de Dios en sus institutos y demás, cosa que nunca van a poder conocer a Dios realmente en sus institutos y demás, sí llegan a saber de Dios, pero no pueden conocer a Dios. Porque para conocer a Dios tú tienes que caminar con Él. Es como tener una relación de amistad. Una persona no te va a abrir su corazón y de verdad te va a mostrar cómo es mientras tú no camines con esa persona. Así mismo es Dios. Así esas personas están estudiando de Dios, llegan a volverse doctores de Dios. Imagínate, qué terrible. Doctores de Dios, pero no conocen a Dios porque no caminan con Él. Así que te hablan de Él, supuestamente porque conocen de Él, pero no le conocen a Él. Así que son dos lugares muy diferentes. Puede parecer que esas personas están bien, pero no lo están. Y muchos de esos dogmas que enseñan en realidad, muchos de esos hombres, son dogmas que están muy equivocados. Qué fácil es agarrar, hermanos, doblar rodillas, ponerse a orar, con un corazón realmente dispuesto a obedecer al Señor. Y ahí preguntarle, Señor, esto de tu palabra, ¿cómo es? Yo he leído, he escuchado, me han dicho que es así.
Señor, ¿es realmente así? ¿O cómo es todo esto? ¿O estas profecías? ¿O tantas cosas? Pero muchos no lo hacen porque en realidad escuchan al hombre y creen al hombre y están tras el hombre. Ahí vienen esas creencias de que muchos ya no creen que hay profetas, no creen que Dios les puede hablar, sino solamente cuando hablan sus Biblias, leen sus Biblias o piensan en la Biblia. O sea, limitan a Dios a lógica humana, limitan a Dios a razonamientos humanos, limitan a Dios a su mente carnal, caída y pequeña. Y así viven. Y por eso cuando van a orar, para ellos, para muchas de estas personas, Dios no debería hablarles, porque no lo merecen, porque no están leyendo su Biblia, porque no están recordando su Biblia, cosas así. Y esos son los muros en su mente. En cuanto van a orar, esos muros están en su mente para que no vean nada, nada, no puedan ver absolutamente